Auspicia la siguiente columna artista plástica Estela Lagorio. Estamos en línea con Marité Fernández, que estudió artes visuales en la Escuela de Bellas Artes, es técnica superior en diseño gráfico y profesora de técnicas artesanales, y además se dedica al estudio de la teoría del arte y a la docencia a nivel secundario, terciario y universitario. Como ya saben, por supuesto, es la nueva columnista de arte de Fuera de Serie. ¿Qué tal, Marité? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Hoy nos vas a estar hablando, me dijiste, de la época en la que comenzó el movimiento impresionista, los movimientos sociales que se fueron dando en ese momento, los principales artistas de la época, y también me parece interesante una mirada sobre el espacio que comienzan a ocupar la mujer en el arte a partir de entonces, que se la empieza a tomar como un par, ¿no? Los hombres la empiezan a sentir como alguien a su misma altura. Exactamente, sí. Hay una gran movida social, en este caso, para sumar al arte, a la mujer de alguna manera. Bueno, el tema es sumamente amplio, sí, así realmente. Que si estás de acuerdo, iniciamos con un panorama de lo que sucedía en ese momento. Dale, por supuesto, así la gente se va, puede hasta incluso cerrar los ojos, Marité, y ya ir imaginándose cosas. Vamos a ir al París de finales del siglo XIX, vamos de alguna manera a meternos en la película Moulin Rouge, y vamos a pensar en un París que tiene las puertas abiertas a una sociedad cambiante, las puertas abiertas a un montón de gente que va a llegar a esa ciudad luz desde otros países, inclusive la Argentina va a ser un nacido visitante. No tendríamos la Buenos Aires que tenemos si no hubiéramos tenido esa París de referencia. Totalmente, sí. De alguna manera, los cambios industriales, los cambios sociales, el movimiento de las personas del campo hacia la ciudad como un imán, realmente había tantas cosas nuevas, está surgiendo de alguna manera la forma de movilizarse con un tren que va a ir a tremendos 80 kilómetros por hora, casi la velocidad a la que alcanza un caballo. Vamos a asistir muy de a poco a un cambio de edificaciones que van a ir dando otro corte visual a las ciudades. Se empieza muy de a poco a construir en altura. Por supuesto hay espacio todavía en las ciudades, así que es en altura, en ancho, en largo, grandes edificios. Y estos grandes edificios van a tener nuevas sujeciones, por ejemplo, el hierro con unos pernos, unos bulones, en realidad no son bulones porque no se van a enroscar, son pernos que se van a poner en caliente para sostener toda una estructura metálica que va a permitir después la llegada de las grandes estaciones de trenes. Van a aparecer nuevos lugares de apreciación de elementos, porque se pueden hacer lugares para exhibiciones basados quizás en algunos formatos de la botánica, esas casas de cristal donde se podían cultivar plantas. Entonces, bueno, estos acristalamientos con muy poco material y mucho metal que sostienen van a dar lugar a una nueva forma de vivienda y a una nueva forma de estar dentro de una estructura con mucha más luz. Y esta luz es quizás el nexo que va a llevar a toda esta nueva sociedad a salir de una forma oscura de vivir a una nueva forma de mirar, porque la luz va a estar mucho más presente. Es como un momento iluminado, ¿no?, del arte. Sí. Muy interesante en cuanto a las preguntas que se va a hacer inclusive el ser humano. Ya hace varios siglos que está estudiando el color,
pero lo va a hacer ya de una forma más científica, tiene más posibilidades de hacerlo, o sea, los microscopios, etcétera, están a la orden del día. Todos los científicos que están trabajando, inclusive muy poquito tiempo después, 40, 50 años en la historia es nada, va a aparecer la penicilina, etcétera, y todo eso tiene que ver con la ampliación de la óptica. Uh-huh. La óptica y el mirar es también el otro hilo conductor de este movimiento impresionista. ¿Y en cuanto a lo social? En lo social, exactamente, hacia allá iba. Uh-huh. Por otro lado, vamos a tener una sociedad sumamente estructurada. Voy a hablar prácticamente realmente desde lo artístico, porque si no tendríamos que irnos hacia muchos puntos, digamos. Pero hablando desde el punto de vista artístico en sí, el Salón Nacional de París va a ser la voz cantante de lo que se puede y lo que no se puede exhibir, de lo que es una buena o una mala obra de arte. Toda persona que quisiera consagrarse pasa por el filtro de estos personajes que saben y creen que están con la verdad revelada de lo que es una buena o una mala pintura. Uh-huh. A lo largo de los estudios del academicismo, etcétera, siempre ha habido personas disidentes, siempre ha habido alguien que de alguna manera no podemos catalogar, siempre hay algún artista que termina siendo un excéntrico de su época. Sí, se habla de que los genios... En esta época en París es que va a haber varias personas uh-huh. que se van a empezar a encontrar, inclusive no todos franceses, porque ahora cuando nos nombremos algunos van a venir de algunos otros lugares, van a sentir que ven la pintura y ven el color y ven la luz de otra manera. Entonces se van a asociar. Siempre se dijo, Marité, que son unos incomprendidos de la historia, ¿no? De su momento histórico. Sí, exactamente. Sí. Y hoy moriríamos por tener alguna obra de ellos en casa. Tal cual, sí, sí. Estos incomprendidos. Muy jóvenes, de muy diferentes estratos sociales, no son ni por asomo cercanos socialmente Monet, uh-huh. Manet, Sisley, que viene de Inglaterra, sí. Mary Cassatt, que viene de Norteamérica, Edgar Degas. Todos provienen de distintos lugares, no todos tienen la misma edad, pero todos están viendo que la pintura académica no es ya algo que tenga que ver con esta sociedad cambiante. Si hay grandes cambios inclusive en la moda, si hay grandes cambios en la música, inclusive lo vamos a ver con el más fantástico impresionista que va a ser Claude Debussy, que también nos va a deleitar con toda una cantidad de impresiones cuando nos disponemos a escuchar su música, que puede tener anclajes mitológicos, pero que es de una modernidad increíble, de un uso de los instrumentos y del tiempo fascinantes, que casi nos levantan y nos vuelven a bajar como una ola. Los pintores impresionistas van a tener todos algo para decir, no son todos iguales, pero todos sienten más o menos parecidos. Podríamos empezar nombrándolos, viendo algunas características de cada uno, si estás de acuerdo. Por supuesto, sí. Vamos a pensar en Monet. Monet va a ser un señor con un carácter bastante especial. Monet nunca va a permitirse exponer, o sea, y su carrera no va a estar basada en ir detrás de que lo consagraran en el Salón Nacional, para nada. Lo mismo va a pasar con Degas. Sus características de obra tienen que ver con, me olvidé de comentarte algo que es muy importante. En este momento,
cuando estas personas empiezan a pintar de esta manera diferente, hay algo técnicamente muy bueno que ha sucedido, además de lo que hablábamos de la óptica, etcétera, y que es un invento revolucionario que llega hasta nuestros días. Imaginemos a un pintor que quiere salir a pintar aquí mismo, en San Nicolás, que quiera ir hasta el Yaguarón a pintar, y su medio de transporte va a ser un burro, que es lo más normal en aquella época, una carreta, y que todos sus materiales están envasados en vidrio. Los pigmentos naturales o artificiales, que ya los había, se llevaban en frascos de vidrio y se amalgamaban con un mortero con aceites, generalmente aceite de lino, etcétera. Cargar el burro con todo esto, hacer 10, 20 cuadras, la tela, etcétera, y lograr llegar con los frascos no rotos, ¿sí?, con aquellos empedrados, etcétera, de aquella época. Una de las revoluciones más grandes fue poder hacer el pigmento, armarlo en una pasta y poderlo meter primeramente en vejigas de animales chiquitos. Esas vejigas de animales chiquitos que se cosían y se dejaba un agujerito por donde pudiera salir la pintura y se le ponía una chinche para que se tapara el orificio. Claro, son los precursores de los pomos de hoy, digamos. Exacto. Claro. Poco tiempo después, revolución industrial, aparece el pomo de plomo, que nos acompaña hasta el día de hoy con los dentífricos, etcétera. La revolución del pomo de plomo hizo que estos pintores por primera vez pudieran salir en muchos siglos de adentro de sus ateliers y salir a lo que se llama au plein air, al aire libre, cuando pintan escenas con aire, sol, viento. Ellos tienen aire, sol y viento alrededor de ellos. Su cuerpo está envuelto alrededor de lo que están viendo. Pueden ir a una barca, una de las cosas que más les fascinaba, el agua, los destellos del sol en el agua, y van a estar en esa barca pintando, porque ya con los medios técnicos pueden manejarse con mayor soltura, digamos. Bueno, van a tener algunas características diferentes. Monet, por ejemplo, no va a usar jamás el negro, la mayoría de ellos no lo usan. Siempre están basándose en estudiar científicamente el uso del color. Ellos creen que el negro no es la luz, entonces al ser la ausencia de luz lo descartan. Renoir lo va a usar hasta el azul muy oscuro, un azul negro, pero nunca va a llegar a ser el negro. Sus temas tienen que ver con los espacios físicos que van eligiendo a lo largo de sus vidas. Algunos van a quedarse en la gran ciudad y van a estar fascinados por las llegadas de estos trenes a las estaciones, el vapor, etcétera. Hay mucha influencia de Turner en este tipo de pinturas. Vamos a tener también una serie de marinas. En algún momento algunos de ellos se van a asociar y van a viajar a Argenteuil, donde van a vivir, van a convivir, y entre ellos mismos van a ser pintores y modelos. Aquí aparecen las mujeres también, donde van a ser aceptadas de primer modo como alumnas de algunos de ellos, y a partir de ser alumnas también van a formar parte del grupo, van a ir creciendo en su aparición dentro del grupo y van a formar parte de las discusiones que tienen que ver con cómo se toma esta nueva forma de mirar. Ahí Por otro lado, esta nueva forma de mirar tampoco... Te decía, Marité, que justo estabas hablando de Renoir y de Manet, y le estaba mostrando a Baltasar acá en la computadora, y la presencia femenina es muy muy fuerte, es importantísima. Por ahí Monet es un poco más paisaje, más naturaleza, pero sí, en Manet y Renoir se nota muchísimo la figura femenina. Exacto, son sus amigas, son sus cuñadas, son sus amantes. Es muy difícil en radio describir, por eso
prefería hacer un pantallazo general, muy difícil de escribir obra a obra, Sí. pero los invitamos a los oyentes a que los sigan, así como están haciendo ustedes con la computadora, porque vamos a ir descubriendo varias veces la aparición de una misma persona, y eso tiene que ver con los lazos de amistad que tenían. Eso tiene que ver a veces con la elección para molestar. Cuando Monet hace a Olimpia, o la lleva también a alguna de sus otras obras, la gente la descubre, la conoce y la rechaza, porque la saben una cantante conocida de la noche de París, y no pueden concebir que ella esté siendo el centro temático de una obra de arte que además pretendía llegar a los salones nacionales. Así que también la elección de estas mujeres, que tenían su trayectoria, eran mujeres que trabajaban, que no dependían, digamos, de una persona que las mantuviera, etcétera, se prestaban para este juego de cambios sociales que estaban apareciendo. ¿Y las mujeres en la pintura, digamos, con el pincel en la mano y no posando del otro lado? Las mujeres van a tener, van a llegar por varios caminos. El hilo conductor de estas mujeres es la temática. Durante muchos años, muchos siglos, la mujer ha pintado, y ha pintado a puertas cerradas, y hay muchas películas que lo reflejan, etcétera, y han firmado con los apellidos de sus maridos. Inclusive sus maridos han salido a hacer la venta de su obra. No se les permitía tener a ellas la posibilidad de mostrarse socialmente. Muchas fueron sostenidas, contenidas dentro del hogar, y sí se les permitía hacer muestras de familiares, etcétera, pero no podían hacer una salida social como hicieron estas otras mujeres. Vamos a tener a Mary Cassatt, que viene de una familia muy acaudalada, y que viaja con amigos, y con su madre y amigos de su madre y amigos de ella, a ese París que está tan de moda. Ahí va a tomar clases de pintura, etcétera. Se va a instalar y va a empezar a hacer el reflejo de la sociedad parisina. Todas van a reflejar la vida de la mujer de esa época, escenas cotidianas. Por supuesto, todas estudian la luz, por supuesto, todas estudian nuevas formas de organización en el plano, y a esto iba hace un ratito cuando te decía hay otra cosa muy importante que sucede. Aparece la fotografía. Al aparecer la fotografía, lo que va a cambiar también desde el academicismo son los encuadres. Claro. En el cuadro ya no hay la misma forma de ubicar los elementos. Entonces, estas chicas van a ser muy creativas en la forma de contar siempre las mismas escenas cotidianas: una lectura de una carta, el acunar un bebé, una reunión de mujeres tomando el té. Prácticamente es como un gineceo, ¿sí? Estar dentro del hogar y contar las cosas del hogar, pero cada una lo va a ir contando desde lugares diferentes. Y acá ya van apareciendo planos fotográficos que nosotros los conocemos hoy con nombre y que los enseñamos inclusive en la escuela, lo que es el picado, el contrapicado, la mirada muy desde abajo, la mirada muy desde arriba. Y hay una tercera o cuarta influencia también muy importante, que es la llegada de unos jabones que vienen de Japón, que se venden al por mayor, una cosa muy económica, que vienen envueltos en copias de grabados que son descartadas. El papel era un invento de aquella zona, y los jabones estos van a venir con una serie de estampas que cuando las personas que se dan cuenta qué es lo que envolvía estos jabones empiezan a ver el valor que tienen, los empiezan a planchar y a vender en las librerías de París. Estos impresionistas van a comprarlos y los van a estudiar, y van a ver también que hay nuevos encuadres tomados desde una mirada oriental,
para armar una obra de arte, siempre tratando de romper con ese academicismo del cual ellos estaban tan en contra. Qué interesante esto que me decís, lo de los jabones, no lo había escuchado nunca, ¿eh? Interesante. Son esas cosas que de las buenas formaciones, estas son Y sí. las cosas que nos han contado nuestros profesores, que nos han formado, que realmente eran sumamente investigadores de todo tipo de detalles. Tal cual, qué interesante. Me encantó, Marité. Me gusta tu mirada. La verdad es que nos quedamos acá todos en silencio escuchándote, porque entre tu voz, que es súper dulce, y lo interesante de todo lo que contás, estamos como ahí expectantes cual clase. La idea es que interaccionemos. Así que pero me encanta, no sé qué decirte, la verdad. Me sobran las palabras. cuéntenme desde la mirada de ustedes, ¿qué otra cosa podemos aportar? Porque quizás uno va y viene y a lo mejor ustedes, que conocen más a su auditorio, quisieran que comentáramos alguna otra cosa. Ha quedado muchísimo sin comentar todavía. Vos contanos todo lo que quieras. A mí me gusta mucho el tema de la arquitectura, y de hecho estaba pensando que estaría bueno que en algún momento hablemos del Art Nouveau, que me parece súper interesante, y que hay muchos edificios en las ciudades, en Rosario sobre todo, que tienen detalles Art Nouveau y que uno también pasa y no se da cuenta. Entonces, para entenderlos y reconocerlos y empezar a apreciarlos en el día a día, uno pasa caminando yendo al supermercado o yendo a comprar algo. Pero cuando hablabas de los hierros y de los remaches y de la composición de las estructuras en esa época, me encantó eso, me pareció súper interesante también. Es una época increíble, sí, realmente socialmente, porque se van abriendo pasos de muchos movimientos. Hay mucha interacción de países, y como siempre decimos, hasta 1950 Dios atiende en París, y de ahí en adelante pasa a Nueva York, y hoy vive en Berlín. Cuando nosotros tenemos esa mirada, podemos empezar a ver todo lo que sucedía en París. París va a ser a la vez Bélgica, va a ser Alemania, va a ser Rusia, va a ser América, va a ser un trasvasamiento de gente que va a ir y venir por sus calles, y no solamente las transita, compra, vende, influencia. Así que vamos a tener muchísimas temáticas como para ver. Rosario es la gran cuna del Art Nouveau en la Argentina, Valvanera también en Buenos Aires, así que esto, si querés, en algún otro momento lo vamos a retomar. Sí, por supuesto. Y podemos, sí. No, que me parecía también interesante que por ahí la gente, mientras va escuchando, vaya ahí con el celu googleando un poquito, como para hacerse una idea, porque uno por ahí ve un Monet y dice, sí, ya sé quién es el estilo con el que pinta, pero por ahí hay que refrescarlas a esas cosas, y está bueno con esa herramienta, porque la radio, viste, le falta esa parte visual. La próxima la hacemos por tele, ¿o no, Walta? Es muy interesante. Sí. Es difícil. Es muy difícil explicar solamente con palabras lo que nosotros estamos habituados a hacer, inclusive con un cañón y elementos visuales. Claro. Ahora estoy recapitulando y no he llegado ni siquiera todavía a contarles esto de la pincelada del impresionismo. Contanos que me encanta lo de la pincelada. Sí. Los estudios del color que se estaban haciendo en ese momento hacen que no les alcance a los artistas crear colores en la paleta. Si pensamos en un Leonardo, Miguel Ángel, etcétera, el que se consagraba siglos atrás era la persona que mejor quebraba los colores. Prácticamente llegaban a un no color, betunes, verdes, secos, etcétera. Y esta gente que empezaba a vivir a pleno color, lo que menos quería era mezclar colores en su paleta para que se les quebraran, se les agrisaran, se les hicieran verdes, que no tuvieran la vibración que ellos estaban buscando. Entonces deciden empezar a utilizar el color en forma pura. Todo lo que pudiera ser comprable, todo lo que pudiera ser mezclable para hacer un pigmento puro, se preparaba y con eso se trabajaba. Y en la misma tela, lo que se va a hacer, por ejemplo, para un follaje de un árbol, es utilizar
toda la cantidad de tonos que pudieran estar cercanos a la idea de ese árbol, que podían empezar en los amarillos verdosos, pasando por los verdes azulados, pasando por algunos quebrados, muy pocos, imaginando cuál es el tamiz de luz que lo atraviesa, la hora del día, las sensaciones que ellos querían lograr. A partir de eso, el espectador es la persona que va con su retina a lograr el verde del árbol de acuerdo al ojo que tiene cada persona. Cada persona ve de una manera diferente, a través de conos y bastones, que son científicamente lo que nos permiten ver el color muy detrás de los ojos, ¿sí? En la decodificación que hace el cerebro. Entonces cada uno de nosotros vemos un Monet o un Sisley distinto. Claro. Nosotros armamos el color de cada uno de los cuadros que vemos. Cada uno tiene su Eso árbol, es su árbol personal, ¿no? Exactamente. Qué lindo eso. Ellos van a crear lo que se llama la coma impresionista, y en esta coma impresionista gestual, cortita o larga, inclusive que después va a devenir en puntitos, en puntillismo, cada uno va a ir poniendo los colores como desee, e inclusive gestualmente creando tramas lumínicas y cromáticas de acuerdo a cómo quieren mostrarle al espectador algo más etéreo, algo más denso, algo que contraste o algo que se funda. Depende de lo que estén queriendo, de lo que estén viendo y del ambiente que quieran crear. Con las mismas pinceladas, con las mismas cromaticidades se pueden crear atmósferas muy diferentes o grandes espacios delimitados. Lo que sí no va a usar esta gente seguro son líneas negras de contorno, no, lo dibujístico se rompe, no hay una línea de contención de cada uno de los colores, sino que de alguna manera pasan de una figura al paisaje que lo contiene de una forma muy sutil, digamos, muy abierta. Y además van a trabajar el color no como la gente a veces supone cuando hablamos de luz y sombra, que la luz seguramente va a ser un color mezclado con blanco y la sombra va a ser cualquier color mezclado con negro. Esto, cuando uno empieza a pintar, obviamente es así hasta que se da cuenta de que muchas veces con esto arruina los colores y se frustra. Pero cuando empieza a hacer los estudios de color, ve que los colores vibran con las sombras de los colores que tiene enfrente en el círculo cromático. El círculo cromático es una convención para ubicar el arco iris de manera circular. Tiene prácticamente los colores del arco iris, no está el blanco y el negro, y se utiliza de un punto al otro, digamos, en la zona más alta del círculo y en la zona más baja del círculo estarían dos colores que son opuestos. Si esos dos colores opuestos se utilizan uno al lado del otro, en el ojo se produce una vibración, porque las longitudes de onda de los dos colores son diferentes. Entonces, los impresionistas van a estudiar muchísimo este tipo de sensaciones para poder crear cosas como el uso que tiene Renoir del rojo y el verde, por ejemplo, la cantidad de azules que puede usar Monet en sus trabajos y un toque de anaranjado que también es su complementario, y así sucesivamente podríamos jugar con el círculo cromático y el modulado del color, esto es así es como se llama, donde las sombras que estén detrás, o sea, las sombras que proyecte una figura de determinado color serán sombras creadas en sus tonos opuestos o en tonos cercanos opuestos. ¿Se entiende más o menos? Sí, perfecto. Perfecto, me estaba imaginando la escala cromática así en redondo, pensando en los colores, ¿no? En la composición. Sí, se entiende perfecto. Se entiende perfecto, Marité. La verdad que
nos imaginamos todo esto que nos estás contando. Estuvimos en París un ratito. Estuvimos en París un rato. Nos vamos todos al Museo d'Orsay, o al Orangerie, o algún otro, al Marmottan, que realmente los nombro para que la gente, si puede, los googlee y los mire, que son maravillosos y casi todos tienen visitas virtuales. Eso es re importante, que tengan visitas virtuales. Con los nenúfares o cosas así que son maravillosas. Realmente. Marité, te queremos agradecer muchísimo esta entrevista. La verdad que tenés una capacidad para transmitir el arte única, lo haces muy ameno y todos aprendemos con vos, así que muy amable y bueno, hasta la próxima columna y gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Yo les agradezco a ustedes el espacio, que es realmente, para mí es un placer y espero que la gente comparta esto que realmente a nosotros nos gusta tanto. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro, chicos. El placer es nuestro, Marité, de verdad. Gracias de corazón. Hermoso todo. Hablábamos con Marité Fernández, que es profesora de técnicas artesanales, se dedica al estudio de la teoría del arte, bueno, ya se habrán dado cuenta, es docente y además es columnista nuestra de Fuera de Serie. Nos llevó un ratito a París hoy, Nos llevó, la verdad que un viaje mágico y muy lindo con Marité. Bueno, a mí porque me gusta el tema, ¿no? Sí, pero no se nota. Sí. Perdón, disculpen si me copo un poquito. Viste que yo te iba googleando y te iba mostrando para que vos te dieras cuenta que cómo era cada artista. Bueno. Pero viste que qué interesante lo que ella hablaba de las pinceladas, son pinceladas bastante cargadas. Vos si ves un cuadro de esos de cerca tiene una textura que cuenta una historia paralela a lo que te está mostrando además, o sea, muy protagonista. Lo que pasa, por ejemplo, con las de Van Gogh, que es, bueno, para que la gente se ubique, un cuadro conocido, el de los girasoles de Van Gogh, su autorretrato, por ejemplo, que la gente los relaciona rápido. Tienen muchísima textura, son pinceladas súper cargadas, son pinceladas cortas, y estos artistas de esta época también tienen todo eso que ya hablaba, ¿no? Sí. La ausencia del negro. Por ejemplo, vos ves un Monet que realmente son todas gamas de celestes, como ella decía, de azules y naranjas. Comparalo, por ejemplo, con las meninas de Velázquez. ¿Lo ubicás? Que está Velázquez y está la menina ahí pintada, reflejada. Uh-huh. Bueno, que él es un autorretrato dentro del retrato de la menina. Es un cuadro súper oscuro, súper lúgubre, tiene mucho negro. ¿Viste que ella hablaba de las pinceladas rotas? Sí. De romper el color, perdón, no de las pinceladas rotas, de romper el color, que era oscurecerlo, hacer mezclas que terminaban haciendo tonos muy oscuros, verdosos, negros, grises, marrones. Bueno, esto totalmente es una pintura viva, colorida, que tiene otra esencia. Sí, sí. Así que bueno, me callo porque puedo llegar a estar realmente todo el programa. Impresionante, nos sorprendió a todos, te digo. Oye, ya vamos a armar tu columna también, nos sorprendiste mal. Yo no sé, tenés tu costado artístico. Un tercio de lo que sabe Marité. Yo hablo de la observación y no desde el estudio, ¿no? Hablo de la observación, lo que yo veo, me acuerdo y me llama la atención, pero bueno, porque me gusta. Bueno, perdón, Marité, porque no quiero bajar tu columna a esto. Nada, súper interesante, me parece que encanta. Excelente. Espectacular, y bueno, ojalá la próxima podamos hablar del Art Nouveau, que está lleno de expresiones de ese tipo, sobre todo acá en Rosario, acá nomás para ver. Auspició esta columna artista plástica Estela Lagorio.